Ahora comienza Una Palabra de lo Alto. Escuchá una palabra fresca de parte de Dios para tu vida. Solo en tu radio Maranata, FM 89.3. Quería compartir en este tiempo, hermanos, algo muy importante. Es un tema amplio, amplísimo. Cada mes en nuestra iglesia hay un espíritu de la palabra. Dios trae una palabra para nuestra iglesia local. Estamos teniendo reuniones donde se está ministrando sobre el Espíritu Santo. Y lo decía, es un tema amplísimo. Es como decir un título. Cristo, Cristología, Espíritu Santo. Es infinito, hermanos. Como decía un ministro. Llegar al conocimiento total lo que significa el Evangelio de Jesucristo es imposible para el ser humano. Acá en la tierra y aún cuando estemos en el cielo con una mente glorificada, llegar a entender la profundidad del Evangelio de Jesucristo. Pero lo que es necesario para nuestra salvación ha estado claro. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Salvados por su gracia, por misericordia, por elección de Dios. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Entender eso es como nacer de nuevo. Entonces, en este tiempo estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Nosotros somos cristianos, llamados así porque creemos en Cristo Jesús, Cristo Mesías, Salvador del universo, resurrección de Cristo, y esperamos su segunda venida. Era la teología básica que predicaban los primeros cristianos y con eso llenaron el mundo. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Ese es el dogma, la base de nuestra fe. Ese es el credo. Eso es lo que yo creo y lo que creen los que son verdaderos cristianos. En cuanto a la persona de Dios, en cuanto al conocimiento de Dios. Estamos recibiendo ministraciones muy poderosas en este tiempo. Es un tiempo donde todos saben, donde discernimos. Algunos más y otros menos, pero desde los púlpitos se predica el alerta, las alarmas. Cristo se acerca. Cristo se aproxima en su segunda venida. ¿Cómo creemos nosotros? En dos fases. Un rapto, un arrebatamiento, un zarpazo que saca a la iglesia, liberándola del juicio que va a venir a la tierra, la gran tribulación. Y la segunda fase, cuando Cristo Jesús vuelva con los santos a poner los pies sobre la tierra y a cumplir con el pueblo de Israel el reinado de 1000 años. Hay una alarma, hay alarmas. Entonces, Dios nos quiere preparar. Y en este tiempo que se ha llamado a llamar honrando al Espíritu Santo, y de alguna manera parafraseando, repitiendo el discurso del apóstol Pedro allá en los Hechos, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. El único que lo puede dar es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros somos trinitarios, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. No tres dioses, como creen los mormones. Hermanos, lo digo con nombre y apellido y nombro, no por un ataque a otras confesiones, sino porque en los últimos tiempos, hermanos, va a haber apostasía, va a haber engaño. Y nosotros debemos afianzar la base de nuestra fe y presentar defensa de nuestra fe con humildad, con amabilidad. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, así se presenta la defensa de su fe. Quizás, dice Pablo, Dios les conceda el don del arrepentimiento y ellos puedan escapar de los lazos de Satanás, donde Él los tiene a su voluntad. Lo dice el apóstol. Por eso yo nombro esto.
es importante afianzar nuestra fe inamovible, escritural, bíblica. Dios es trino, la unidad trina. Dios es uno, pero no es solitario. Dios es eterno en la Santísima Trinidad. El amor es eterno. El amor no es algo abstracto, siempre está dirigido a alguien. Si siempre está dirigido a alguien, ¿por qué el amor es eterno? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, en el amor, en el Espíritu Santo. No nos pueden mover en esta base fundamental de nuestra fe. Entender y conocer, mejor dicho, en este aspecto es fundamental para tu fe, hermano. Es la roca, es inamovible. Y una de las personas de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios verdadero. No es una parte de Dios. Como Jesucristo no es una parte de Dios. La Santísima Trinidad no es 1 más 1 igual a 3. No. Si uno podría decía 1 por 1 igual a 1. Sería muy poco más simbólico. Porque el Padre es enteramente Dios, Cristo es enteramente Dios y el Espíritu Santo es enteramente Dios. Y yo siempre, para probar engañosamente, pero no lo hago de mala manera, sino para reafirmar la Santísima Trinidad, le digo, ¿quién es mayor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Y nuestra fe nos dice, no, hay funciones en la economía de Dios. El Padre es el que crea, el Hijo es el enviado y el Espíritu es quien procede. Igual lo mismo cuando uno puede preguntar en un hogar, ¿quién es mayor? ¿El esposo o la esposa? No, son iguales. Las funciones son distintas. El Padre creador, el Hijo el redentor, el Espíritu el que santifica, es quien procede. Cuando Jesucristo dice el Padre es mayor que yo, habla desde su naturaleza humana. Cristo Jesús es una persona con doble naturaleza, pero es una persona divina que asume una naturaleza divina, humana. Él es una sola persona. Entonces, en este tiempo de honrando al Espíritu Santo de Dios, es necesario conocer el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, vamos a leer por eso la Escritura. En el libro de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Lo que vamos a escribir, leer, hermanos, ya les puedo decir, es lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Ya está presente. Vamos a leer algo que el Espíritu Santo es el autor y ha usado a personas humanas. Pero la Escritura es obra del Espíritu Santo. Por eso en el credo de los apóstoles de Nicea y Constantinopla decía, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que conjuntamente con el Padre y el Hijo merecen misma adoración y honra, y que habló por los profetas y que inspiró las Escrituras. Él es el autor. Nadie se puede adjudicar el copyright de las Escrituras. Pablo decía, por pretexto lo que sea, Cristo que sea predicado. No puede haber celo. Nadie se puede adjudicar un sermón. Nadie se puede adjudicar la autoría de nada cuando tiene de base las Escrituras. Él es el autor. Él tiene el copyright. Y él dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracias. Que en otras palabras dice, lo que recibiste gratis, dalo gratis. En otras versiones. Entonces lo que el Espíritu Santo ha inspirado y ha escrito, lo vamos a leer ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 16 de San Juan, dice el versículo 5. Decía Jesús, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho que estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesucristo.
conviene que yo me vaya. Porque si no viniera el Consolador, con mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y comenzamos a ver en el texto que sigue uno de los ministerios del Espíritu Santo, y por lo cual usted está acá, y muchos van a llegar acá. Y muchos van a llegar, si no es acá, en otro lado. Pero muchos van a volver a nacer de nuevo. Van a ser nuevas criaturas. Van a escapar de la condenación eterna. Por este ministerio del Espíritu Santo, que dice a continuación: y cuando Él venga, el Espíritu Santo de Dios convencerá al mundo de pecado, convicción, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podré sobrellevar. Y preste atención, hermanos, esto, porque cuanto más cristocéntrico sea usted, cuanto más esté enfocado en la persona de Cristo Jesús, eso es consecuencia del Espíritu Santo de Dios que está actuando en usted. Escuche lo que dice a continuación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y escuche el 14, hermano. Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará, dice Jesús. Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más apunta a Jesús. Cuanto más cristocéntrica es la predicación, más gloria se derrama. Cuando la adoración está enfocada a la persona de Cristo Jesús, hay una gloria que desciende. Es el Espíritu Santo que te apunta a Cristo Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque os dije, tomará de lo mío, Dios lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios, en la historia de la salvación, recién lo compartía, nos ha dado convicción de pecado. Nos ha hecho nacer de nuevo. Jesús lo decía a Nicodemo: el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Del Espíritu Santo, del agua de la palabra, como después lo afirma, lo aclara el apóstol Pedro. Somos engendrados por Dios, lo dice en San Juan 1, capítulo 1. No por voluntad de hombre, de sangre ni de varón, sino de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando el entender y meditar sobre la acción del Espíritu Santo de Dios, cuando alguien pasa al frente, se predicó el Evangelio y el predicador está predicando el santo Evangelio de Jesucristo y ha presentado la ley al pecador, y el pecador, mediante la ley de Dios, se ve en un espejo y dice: no tengo chances para salvarme. Aunque haga las obras que haga, no puedo salvarme. Dios es demasiado santo. Cualquier obra humana mía no puede pagar mi deuda. No lo puede hacer. Y el Espíritu Santo de Dios, como recién lo decía, como es Ezequiel 13, cuando los huesos estaban secos, esa profecía, y que Dios le decía a Ezequiel: háblale a los huesos, y habló, y los huesos comenzaron a juntarse. Decirle que se llenen de carne, y se comenzó a llenar de carne. Decirle después que se llenen de músculo, y se llenaron de músculo. Todos saben ese pasaje del ejército que levanta a Dios de unos huesos. Y estaban todos, después que se llene de piel, se llenaron todo de piel. Todos. Pero estaban sin vida. Estaban muertos. Entonces Dios le dice a Ezequiel: dile al Espíritu que sople. Dile que sople. Y cuando él pidió que soplara, el Espíritu Santo vino y dio vida. Eso pasó con tu vida, hermano.
Eso pasó con nosotros. Vino el Espíritu Santo de Dios, nos dio vida. Por eso el apóstol dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Él os dio vida a ustedes. Ustedes muertos nunca hubieran escuchado la voz de Dios. Nunca. No hay muerto que escuche. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da vida mediante la predicación del Evangelio y mediante una obra que es más poderosa, como dicen algunos teólogos, que la misma creación del universo, que es la creación de la nueva criatura en Dios. Porque dice que Dios, de la creación de la nada, ex nihilo lo llaman en griego, de la nada Él dice haya y hay. En cambio dice al ser humano de una naturaleza corrupta, pecaminosa, caída, adámica, con tendencia de siempre hacer el mal y elegir el mal, como dice Génesis 6, de esa generación prediluviana, que esa generación estamos viviendo hoy, porque Jesús lo dijo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Esa generación otra vez está acá. Con tendencia hacia el mal de esa generación. Dios nos ha dado vida, hermanos, por misericordia, mediante la bendita predicación del Evangelio. Y allí estuvo el Espíritu Santo dándonos convicción de pecado. Y convicción de pecado no es algo, sí, tengo culpa, pero después sigo haciendo lo mismo. No es una amargura que viene y se va. Convicción de pecado no es lo que le pasó a Judas después que se ahorcó, después de haber traicionado al Señor y no arrepentido y venir a los pies del Señor. Eso no es convicción. Convicción de pecado, hermano, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo por la cual hace ver al pecador que necesita un Salvador. Te quebranta, te parte al medio, como decían otros. La obra sobrenatural. Por eso cuando alguien pasa acá y predica el Evangelio, yo estoy diciendo, y va a hacer la oración de fe, yo estoy diciendo, la obra del Espíritu Santo está ahí. Ese Espíritu está muerto, ahora el Espíritu Santo lo está trayendo, lo va a hacer nacer de nuevo. Y le va a hacer nueva criatura, y le va a poner la simiente de Dios, la palabra divina. Le va a dar otra naturaleza, le va a cambiar la naturaleza adámica que tenía caída. Y ahora esa persona va a tener una libertad y se va a cumplir lo que dice Jesucristo. Si el Hijo os libertare, entonces, solo entonces, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque cuando uno está muerto en delito y pecado, uno está en una naturaleza caída. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando uno está en una naturaleza caída, en otro tipo de situación, lo que uno decida tiene que ver con tu naturaleza. ¿Cómo vas a decidir? Tiene que ver con tu naturaleza. ¿Quién sos? Yo le he compartido algunas veces este ejemplo, pero como decía el apóstol Pablo, para mí no es molesto y para ustedes no es gravoso, que lo vuelva a repetir. Les decía a los filipenses en el capítulo 3, volver a decir algo. ¿Por qué es esto importante de la naturaleza, hermano? Porque de acuerdo a la naturaleza uno toma una decisión. Yo los compartía una vez, el típico ejemplo, es un ejemplo que ya viene de los puritanos, del cerdo, de la comida, del cerdo que tengo hambriado 10 días, y tengo caviar, tengo asado, tengo la mejor comida. Y el cerdo está enjaulado. Y del otro lado tengo basura, pudredumbre, desechos. Y el cerdo 10 días sin comer. Cuando yo abro la tranquera, le dejo que el cerdo vaya y elija donde quiere ir. A dónde quiere encontrarse. ¿Con qué quiere saciar su hambre, su necesidad? Cuando yo suelto, ¿dónde cree que vive el cerdo? Va a buscar la basura porque es su naturaleza. Es cerdo, no es otra cosa. No sabe otra cosa que comer basura. Pero si yo en un momento, hipotéticamente,
cambio ese cerdo y pongo una persona y lo pongo con hambre, una semana, 10 días, y abro la puerta y allá hay comida, lo más rico que ustedes imaginen, y allá hay basura, la persona ¿dónde va a ir? Va a comer la comida decente porque es su naturaleza, es persona, es humano. Siempre se va a inclinar hacia lo que le dice su naturaleza. Si va a la basura se va a avergonzar. Va a decir, ¿qué estoy comiendo? No puedo hacer esto, yo soy humano. Va a vomitar. Pero el cerdo no, porque es su naturaleza. Cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y el Espíritu Santo no ha hecho revivir tu espíritu, yo estaba en una naturaleza pecaminosa, adámica, caída, con tendencia a hacer el mal. Y si Dios no hubiera movido su mano de poder, yo nunca hubiera venido a Él. Y usted nunca hubiera venido a Él. Nunca. Porque el apóstol Pablo dice clarito, no es del quien quiere y quien corre, sino del que Él tiene misericordia. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo dice así? No es de quien quiere, porque nadie quiere. Nadie quiere en su naturaleza caída, adámica. Nadie quiere venir a Dios. No hay nadie que haga el bien, dice el apóstol Pablo en Romanos. Ni uno que haga el bien y nunca peque. El apóstol Pablo se esmera en los primeros 3 capítulos de Romanos a hacerle ver al hombre cuán caído está, cuán indefenso está para salvarse, cuán impotente es para salvarse, para después presentarle la justificación de Cristo Jesús. Sí, por medio de Cristo sí. No por tus obras, por medio de Cristo sí. Y acá en este momento, la acción del Espíritu Santo te cambió, te hizo nacer nuevo. Y ahora tú puedes, hoy, en este momento, cuando eres salvado, eres regenerado de nuevo, eres hecho nueva criatura, ahora sí te cambió la naturaleza. Ahora eres verdaderamente libre. Como dice Jesús, si el Hijo os libertare, verdaderamente serás libre. Ahora puedes arrojarte a los pies de Jesús voluntariamente, sin que nadie te ponga una pistola en la cabeza. Vienes a los pies de Cristo Jesús. Por eso decía a los predicadores que cuando el Espíritu Santo está actuando, convenciendo a una persona de pecado, lo ha hecho nacer de nuevo, le está dando convicción, le está haciendo ver que necesita un Salvador, le hace ver la belleza, la pureza de Cristo Jesús. Decían los ministros, aunque esté un soldado romano con la espada filosa lista para cortarle la cabeza, igual se convierte. Dios está actuando. La salvación es una obra sobrenatural de Dios. No es lo que aparentemente parece una decisión humana tan sencilla. No. Es una obra sobrenatural de Dios lo que está pasando allí. Ahora bien, sí, pero yo tengo que hacer la oración de fe. Haz la oración de fe. Dice clarito que si confiesas que Jesucristo es el Salvador y que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero dice si confiesas, y confiesa es una palabra griega que se llama homologueo. Quiere decir si homologueas, si lo que confiesas es lo que ya está en tu corazón, serás salvo. Por eso que cuando le dice, le hiciste la oración de fe, sí, hacer la oración de fe, pero esa persona tiene que recibir la predicación del Evangelio. Tiene que recibirla. ¿Tiene importancia hacer la oración? Claro que tiene importancia hacer la oración de fe. Y uno lo ve pasándose al mal. Mucha gente leen algunas revistas de tarot, qué sé yo, algunas oraciones y indefensamente, inocentemente hacen, sí, la repito, quiero conseguir novio, la repite, quedan endemoniados. Yo haciendo una oración de fe tiene importancia, claro que sí. Una obra sobrenatural de Dios se está produciendo. La acción del Espíritu Santo está allí, haciendo nacer de nuevo una persona, dándole una nueva vida. Entonces sus apetencias cambian, su atracción cambia. Antes le traía el pecado, es como la comida. Ese chancho lo cambió por 100 personas, ya no la trae aquello. Va a comer lo que es su naturaleza. Y el cristiano verdadero, creyente, comienza a traerle otras cosas. Deseos santos, repulsión al pecado. Estamos en una naturaleza pecaminosa. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro que sí, todavía estamos. Pero el estilo de vida de un creyente no se mantiene permanentemente en pecado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, es renacido de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona.
Y el Espíritu Santo, uno de los ministerios, no solamente para la conversión, sino también para la santificación progresiva. Porque hay una santificación inmediata cuando yo soy nacido de nuevo, soy hecho santo. Pero después hay una santificación progresiva que tiene que ver con un proceso de regeneramiento no en áreas que yo tengo, que Dios tiene que trabajar. Dios tiene que hacerlo. Áreas que yo tengo que ceder. Pero que Dios va a terminar la obra en ti, hermano, y en mí, no tengan dudas. No tengan dudas que Dios va a terminar la obra en ti, en tu familia, en tus hijos. Lo va a terminar. ¿Por qué? Porque es Dios. Él no miente. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará. Cuando una obra es comenzada por Dios, Él la termina. Él la termina. Por eso que Él tiene poder, como el último versículo de Judas. Tiene poder para presentarnos delante de Cristo sin mancha. Lo tienes. El mismo Dios que te salva, el mismo Dios. La gracia que te salva es la gracia que te preserva. La gracia que trabaja en ti y en mí, la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo trabajo mucho más que ustedes. Les decía a los corintios, sí, pero no soy yo, decía Pablo. Es la gracia de Cristo en mí la que trabaja. Su gracia. Su gracia. Dios ha tenido misericordia con nosotros, hermanos. Mucha misericordia. Pero ahora somos parte de la familia eterna. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no trabajar para Él? Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Y nosotros conocemos, y los cultos se llenan, somos pentecostales. Somos pentecostales. Creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia evangélica, la mayoría de la iglesia evangélica son pentecostales. Son muy pocos que no son pentecostales. Creemos lo que se llama continuismo, que continúan los dones. Los otros dicen cesaronismo, cesaron los dones para ellos. Pero nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en el ministerio de Jesucristo, es otro tema larguísimo, pero uno lo puede ver en Lucas 4 o en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús cuando se presentó en Nazaret. Por cuanto me he ungido, y ustedes saben, sanar a los quebrantados de corazón, predicar la apertura de las cárceles, predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús. El ministerio para la salvación, la comisión de pecado. Y el Espíritu Santo nos ha dado dones a nosotros. Y estos dones tienen que ver con nuestra persona. Y nosotros muchas veces en las reuniones o en los retiros buscamos el bautismo del Espíritu Santo. Buscamos la llenura del Espíritu Santo. Buscamos que los dones vengan a nuestra vida. Es importante saber el propósito, hermanos. Dios tiene dones, Dios tiene carismas, mejor dicho, el Espíritu Santo tiene dones, el Espíritu Santo tiene carismas y el Espíritu Santo tiene frutos. Isaías 11:2. Los dones que vinieron sobre el Señor Jesús. Dice, lo voy a leer, es una profecía mesiánica. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor. Reposará sobre él, sobre Jesús, Yeshua, sobre el Mesías. Fíjese qué espíritu reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Dios. Temor de Dios. La iglesia clásica primitiva tenía esta base bíblica como dones personales del Espíritu Santo para los fieles, para hacerlos dóciles al Espíritu Santo. Eran 7 dones. Pero también el Espíritu Santo tiene lo que se llaman carismas o dones para edificación de la iglesia.
Y ustedes conocen los clásicos, dones del Espíritu Santo de Corintios 12. Yo se lo voy a nombrar, así vamos ganando tiempo. Estos dones tienen que ver para la edificación de la iglesia. Son dones que uno ha recibido y son dones que Dios te lo quiere dar y que Dios lo regala. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, hermanos. La fe es un don del Espíritu Santo y es un fruto del Espíritu Santo. Don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, dones de diversidad de lenguas y dones de interpretación de lenguas. Todo esto tiene que ver con la edificación de la iglesia. Yo esta mañana lo hacía ver a mi esposa un versículo que me llamaba la atención de Corintios 12, donde decía que estos dones deben ser para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo decía, procuren los dones mejores. O sea, procurar, anhelarlos, pedirle a Dios. Él dice, ojalá todos hablen en lengua. Y Pablo decía, yo hablo más que lengua en todos ustedes, le decía Pablo. Se ve que procuraba él. Pero dice, les recomienda la profecía porque edifica. El don de profecía edifica la iglesia. Dios te quiere dar dones. Cuando te llena, te bautiza con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, Dios te está empoderando para edificación de la iglesia, para crecimiento. Hermano, la experiencia pentecostal es para todos, para todo aquel que la anhele. Pero son dones. Y alguien puede tener el don de sanidad. Y otro puede tener el don de interpretación de lenguas. Y don de lenguas, no solamente el don de lenguas para predicar el evangelio en otras lenguas humanas para que entiendan el evangelio como pasó en Hechos 2, sino también en lenguas angelicales que te edifican a vos. Porque es fácil decir, no, yo tengo la base bíblica de que no existen más los dones. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas para predicación del evangelio a la gente que había venido a tiempo del Pentecostés de otros lados, a la diáspora judía. No. Después el apóstol Pablo dice clarito, lenguas angelicales, no humanas, angelicales, para edificación propia y de tu espíritu. Dios te lo quiere dar y Dios te lo da, hermanos. ¿Cuántos de acá no es para hacer ningún tipo de análisis, pero cuántos de acá han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hablan en lenguas angelicales, y cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? No han recibido el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Estos dones son para ustedes, hermanos. Por eso Jesús, antes de la ascensión al cielo, le dijo a los discípulos, ustedes esperen unidos en oración, en unidad, hasta que venga el Espíritu Santo de Dios, descienda en aquel Pentecostés, una de las fiestas cristianas que no debemos olvidar y que debemos recordar, y también con la misma intensidad y con la misma importancia que le damos a la Navidad y a la Pascua, que es el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Porque es el advenimiento, la teofanía, la manifestación, la venida del Espíritu Santo de Dios prometido y el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo no me voy a acordar de la fiesta del Pentecostés cristiano? El judío ya sabemos que es la fiesta de cosechas. Si el Espíritu Santo ha venido a comenzar la iglesia. Pero el Espíritu Santo no solamente tiene dones de edificación, el Espíritu Santo también tiene frutos. Y esos frutos son obras que se manifiestan. Nosotros somos evangélicos cristianos y creemos que la salvación es por la fe. Que somos justificados por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe y nadie se atribuya algún mérito y decir, sí, yo hice algo, así que
yo merezco algo. No, no, no. La salvación es por gracia, misericordia de Dios, por medio de la fe, mediante la predicación del Evangelio y la acción del Espíritu Santo que te echó nacer de nuevo. Tú no tienes nada que ver. A lo sumo vos lo único que dijiste, Señor, te recibo en mi corazón porque ya Dios te hizo ver lo necesitado que estabas, vos y yo, de un Salvador. Pero cuando el apóstol dice, porque por gracia soy salvo, dice en Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, lo dice. Pero después en el versículo 10 dice, creados por Dios en buenas obras, para que ustedes anden por ellas, porque el Padre les creó de antemano por esas buenas obras que anden. O sea que las obras que siguen a la fe es un resultado de que la conversión es de Dios. Es firme, no ha sido una emoción. Por eso que yo digo, hermanos, acá es importante esto, que la salvación, la confesión de fe y el nacer de nuevo es una obra sobrenatural de Dios. Solo Dios sabe si en ese momento la persona nació de nuevo. Nosotros después sí, porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y el Espíritu Santo tiene frutos. Por eso Jesús decía, cuando habla de la vid, separados de mí, ustedes, nada pueden hacer. Pero si están unidos a mí, van a dar muchos frutos. Y esos frutos que ustedes den, dice, glorificarán al Padre, dice Jesús. San Juan 15. Mateo 7. El árbol bueno se conoce por sus frutos. Por sus frutos. No hay un árbol malo que dé buenos frutos. Siguiendo, por supuesto, a la enseñanza de la puerta estrecha y de la puerta ancha, que es otra prédica, y es otro punto importantísimo para entender cuando alguien es salvado y cuando alguien no es salvado, cuando alguien tuvo una conversión genuina y cuando antes alguien que no tuvo una conversión genuina. Puede haber hecho la oración de fe, puede haber dicho entré por la puerta estrecha, pero está caminando por el camino ancho. Hace 5 años que camina por el camino ancho. No digas que entraste por la puerta estrecha, porque el que entra por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, va a caminar por la puerta estrecha, limitado por la palabra de Dios, por su voluntad. Eso es verdadera conversión. Marcas de una verdadera conversión. El que entra por la puerta estrecha caminará por el camino angosto. Está salvado. Dios lo preserva. Dios no es un padre irresponsable. Dios lo guarda, Dios lo disciplina. Él no permite que se escandalice el Evangelio. Lo salva. Es su hijo. Entonces, hay frutos del Espíritu Santo de Dios. Dice Gálatas 5. Gloria a Dios. Y ya vamos a terminar con esta lectura. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu, 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos escritos en Gálatas 5. Y la iglesia primitiva aumentaba 3 más: modestia, templanza, continencia y castidad. Son frutos del Espíritu Santo. Es la acción de Dios en tu nueva vida, en tu nueva criatura que te hizo. Tenés paz, tenés amor. Hermanos, Corintios 13, Dios es amor. Yo puedo tener todos los dones, dice el apóstol Pablo. Si no tengo amor, nada soy. Soy como un cántaro que retiñe, que suena. Es un fruto del Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, dice el apóstol. El amar a mi hermano es una evidencia que Dios te ha hecho nacer de nuevo. Te encanta estar con tus hermanos en la congregación. Te gusta congregarte porque estás con tus hermanos. Los amás. Amás la iglesia local. Amás a tu pastor. Claro, sos hijo de Dios. El que no ama a su hermano
que ve como dice que va a amar a Dios que no ve, dice el apóstol Juan. Es una evidencia clara que Dios te ha salvado. Por eso el apóstol Juan en la carta, primera carta del capítulo 5 dice: yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. ¿Qué les escribo? Y lean lo anterior, los primeros 4 capítulos. Dios es amor. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Son evidencias de salvación. Que fue en otra predica que acá lo compartí. Evidencias de salvación. El amar a Dios, el amar a tus hermanos es una evidencia que Dios te ha salvado. Ofender a tu hermano, no saludar a tu hermano. Recién, mira, yo lo digo con pesar. Ahí está mi hermano del audio. Con pesar. Fui a ver el audio. Y fue todo rápido, me olvidé de saludarlo. Pero cuando me lo dijo el hermano acá, hermano, sentí un dolor en mi corazón. Un dolor en mi corazón. Y le dije: hermano, perdóname, que nada contriste el Espíritu Santo de Dios en esta reunión. Que nada contriste el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene algunas cualidades que se contristan. Cuando alguien está adorando acá, cuando hay una atmósfera de adoración, por ejemplo, la presencia de Dios es palpable. La gente es quebrantada. La gente es sacudida por la presencia de Dios. Hay una revelación de que Dios está acá. Y de repente hay una atmósfera y de repente alguien se levanta y comienzan a charlar. Y otro comienza acá a distraer. Hermanos, no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Es un momento especial. Yo le decía el otro día, Kathryn Kuhlman, la ministra del Evangelio que fue usada a Dios en la sanidad por los años 70, 60 de Estados Unidos. Ella cuando estaba ministrando y toda la gente adelante estaba adorando, a él decía: por favor, que nadie de los que están acá contriste al Espíritu Santo de Dios. Nadie, por favor. Hay una presencia, Dios está actuando. Dios está revelando su presencia y alguien está siendo sanado de esto. Alguien está haciendo, viene una palabra de ciencia que se suelta desde el púlpito. Dios está hablando. La gloria de Dios ha bajado. No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Ama a mi hermano. Jesús lo resumía o repasaba el primer mandamiento de Deuteronomio 6. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, para ir terminando, el Espíritu Santo de Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras. Lo que tenemos delante, el Espíritu Santo lo ha inspirado. ¿Me interesa lo que quiere decir, lo que Él dijo? ¿Amo al Espíritu Santo? ¿Soy pentecostal? Si lo somos, amamos lo que Él ha dejado escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener pasión por las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñad las Sagradas Escrituras porque ellas hablan de mí. En ella está la vida eterna. Cuanto más pentecostal soy, más leo las Escrituras. Porque Él lo ha escrito el Espíritu Santo. Él lo ha escrito. Y mediante las Escrituras, mediante su palabra, Dios nos renueva la mente. Y se cumple lo que el apóstol Pablo nos pide en Romanos 12, donde dice: renovaos vuestro entendimiento, por nuestra mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y a través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, refleja el carácter de Dios. Yo debo conocer a Dios. Ayer nuestro pastor nos compartía algo, nuestro pastor Iván, nos compartía a los líderes sobre tenemos que poner fuego, leña todos los días al altar de adoración para que el fuego no se apague. El apóstol Pablo decía: aviva el fuego que has recibido mediante la imposición de manos, decía al discípulo. Aviva el fuego. Y comenzamos a orar por un avivamiento, hermanos. Y el Espíritu Santo es especialista en avivamiento. Yo sé que muchos de ustedes hay mucho para hablar y contar, pero si alguien ha leído alguna historia de un avivamiento, lo de la Biblia, el avivamiento de Nínive con Jonás, el avivamiento de la iglesia primitiva en Hechos 2, pero hubo avivamientos recientes de la historia. El avivamiento de la calle Azusa de Los Ángeles,
al comienzo del 1900, allí con Charles Farhan, buscando el bautismo del Espíritu Santo, leyendo Hechos 2. Y después de allí nace nuestra denominación, las Asambleas de Dios. O el avivamiento de Gales, ayer lo compartieron nuestros pastores con Evan Roberts, un muchacho joven desde la adolescencia, raro, extraño, porque leía su Biblia y no se juntaba con nadie más. Dios lo usó para un avivamiento. O el avivamiento de Timor Oriental en Indonesia, escrito en un libro que casi hoy no se lo encuentra, que se llama Como un viento recio. Impresionante. O el avivamiento de las Islas Hébridas en Escocia. Un avivamiento cambia una nación. Un avivamiento cambia a las personas, cambia a la iglesia, nos cambia a nosotros, nos prepara para recibir a los nuevos. Hay conversión masiva, hay milagros. Por ese avivamiento estamos orando. Y el primer fruto del avivamiento, como decía Paul Washer, es orar por un avivamiento. Y por ello oramos. Y esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Porque Él la inicia o responde a la oración de sus santos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde, para dar gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él glorifica a Jesús. Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más amor por Cristo siente. Hay un amor incondicional por Cristo Jesús cuando uno se llena del Espíritu. Yo lo experimenté una vez cuando en la cruzada de Benny Hinn allá en el estadio de Vélez Sarsfield. Una reunión que estaba en el último escalón del estadio, lejos, lejísimo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, yo sentí un amor por Cristo Jesús, que yo dije, nunca sentí este amor. No me importa que no me dé nada, no me importa nada. No sé por qué, pero yo amo a Cristo Jesús ahora. No entiendo por qué me está pasando esto. No me importa que no me dé nada. El Espíritu Santo de Dios te apunta a Cristo Jesús. Señor. Esto fue Una Palabra de lo Alto. Esperamos que Dios haya hablado directo a tu corazón. Seguí conectado a Radio Maranata FM 89.3 con mucha más música, prédicas, enseñanzas y mucho más. Escuchanos por la FM 89.3, por la aplicación para Android Radio Maranata o por nuestra web www.manantialavivamiento.com.